¿Qué se decía en Montevera en tu infancia de Malvinas? ¿Se hablaba? ¿No se hablaba? Sí, se hablaba porque, bueno, estaba en la secundaria ya cuando fue Malvinas. Ajá. Entonces tengo algunos recuerdos y no lo puedo separar de la dictadura. Ajá. Para mí están juntas, Sí. siempre estuvieron juntas. La guerra era una cuestión de hombres. Las mujeres, digamos que no eran tenidas en cuenta dentro de la guerra de Malvinas y de lo que fuere. Muchos años después empezamos con algún tipo de rescate. Sí, sobre todo enfermeras. Ahí está. Bueno, este año hay un documental, hubo un acto también Sí. al respecto, ¿no? Sí. Pero también en ese momento aparece el relato de las madres también, de esos chicos, ¿no? Claro. Otra vez las madres. Otra vez. Y yo me acuerdo mucho de la radio en ese momento. Ajá. Me acuerdo de mi papá al lado del auto escuchando Radio Colonia. Ahí está. Porque parecía que la cosa venía mejor informada desde Radio Colonia que desde los Gómez Fuentes. Así es. ¿Qué visión tenés actualmente? Yo pienso en los excombatientes, ¿no? Ok. En sus reclamos, Sí. en lo que les ha costado a muchos ser reconocidos Sí. y también en su lucha y en su trabajo solidario, cómo ellos captaron todo eso, se agruparon, hicieron un trabajo de sostenimiento unos a otros, ¿no? Y nosotros acá los vemos siempre, Claro. cómo están en los barrios, cuando se los necesita. Y pienso en ellos. Me parece que las reivindicaciones tardaron mucho en llegar. Muy bien. Después Sí. llegaron algunas. Hay todavía reclamos, Sí. ¿no? De gente que fue convocada y que no recibió reconocimiento por eso, que todavía continúan. Cuando venía, digo, ¿qué me preguntará Pessoa? ¿Qué puedo decir yo sobre Malvinas? Me quedé pensando en la música. Viste Sí. que estamos repasando los 40 años de Tiempos Difíciles, que fue en mayo del 82, salió el disco. Y muchos de nosotros, los que no vivíamos en Rosario, conocimos a la trova rosarina en la época de Malvinas, Sí. ¿Y por qué? porque las radios no podían pasar música en inglés. Eso es. Entonces se pasaba música nacional. Sí. En muchos casos las radios no tenían demasiada música nacional porque estábamos en dictadura, ¿no? Sí. En época de Sí, discos sí. rayados. Sí. Y Tiempos Difíciles sonó un montón. Y después entendimos entre todos de qué se trataba la trova, qué cosas decían, dónde estaba puesta el acento en la poesía. ¿A vos te parece que después de eso se pasó más música nacional en las radios? A mí me parece que sí. Es decir, yo como pasador de música, como comentarista, como conductor de programas, empecé a pasar música en nuestro idioma. Y en una dictadura, Quique. Eso. Y estabas pasando el témpano, historia de mate cocido, Sí. en una dictadura. Sí, señora. Sí, señora.